tal, hermanos? Buenas tardes, buenas noches. Otra vez estamos juntos para tener nuestra tercer clase de profetas preexílicos. Tenemos aquí mucha historia, líneas de tiempo, pero esto es necesario para poder entonces lograr un contexto histórico. Ustedes van a ver en la placa, así a modo de repaso, la línea de tiempo con los tres profetas que hemos estado mirando, aquellos que hemos identificado como los que el Señor levantó para profetizar en el reino del norte. Así que nosotros vimos así a vuelo de pájaro la clase pasada a los tres profetas, Jonás, Amós y Oseas. Todos ellos profetizando alrededor del siglo VIII, en el año 760, 770 antes de Cristo, y tratando de una manera realmente urgente de llamar la atención a la nación del reino del norte. El pueblo, acuérdense, la nación de Israel estaba dividida, y el reino del norte, cuya capital es Samaria, se encontraba ya bajo la condenación y la sentencia inminente de parte de Dios, ya que todos los reyes que gobernaron ese reino se habían inclinado a la idolatría o habían vivido de espaldas a Dios. Así que tanto Jonás, en el propio corazón de Nínive, la capital de Asiria, y Amós y Oseas, predicando y tratando entonces de llamar la atención especialmente a Jeroboam II, que fue un rey verdaderamente difícil, perverso, que estuvo presenciando prácticamente los últimos años de esta nación. Así que tres profetas entonces preexílicos, hemos visto la clase pasada, vinculados entonces con la profecía hacia el reino del norte. Hoy vamos a mirar entonces los profetas que el Señor levantó para el reino del sur. Recuerden ustedes, el reino del sur, compuesto por dos tribus y su capital, la ciudad de Jerusalén. En este estudio, en este módulo, nosotros vamos a mirar entonces a estos profetas y tenemos en primer lugar la placa que nos muestra los profetas que han quedado identificados como los profetas del reino del sur: Abdías, Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc y Jeremías. Los he nombrado por orden histórico. Entonces, Abdías fue el profeta que profetizó de una manera más temprana en la nación del sur, y concluimos en el orden que les he dado con Jeremías, también en la nación del sur, y siendo testigo de prácticamente las horas antes de la caída de la ciudad de Jerusalén y prácticamente después de la cautividad en manos de Nabucodonosor. La tercera placa que ustedes están viendo nos está poniendo foco en los tres profetas que vamos a mirar en este estudio rápidamente. Vamos a mirar a Abdías, a Joel y Miqueas. Estos son los profetas más tempranos, literarios, o sea que nos han dejado profecía escrita y que Dios levantó entonces para llamar la atención del pueblo o de la nación del sur. Todos ellos ministraron desde los años 840 a.C. hasta el año 690, 700 antes de Cristo. Y todos ellos, por supuesto, fueron anticipando también la cautividad que iba a experimentar el reino del sur
y particularmente la ciudad de Jerusalén. Vamos a dirigirnos a la profecía de Abdías. Abdías fue o es considerado uno de los profetas menores. Los que venimos estudiando hasta ahora son profetas menores, no porque hayan desempeñado un rol secundario dentro del ministerio de los profetas, sino porque estos profetas han dejado literatura mucho más pequeña en volumen. Algunos de ellos fueron profetas verdaderamente poderosos, aunque llamados menores, insisto, pero poderosos y muy famosos en su época. Tal es su trayectoria que otros profetas mayores, como Jeremías, por ejemplo, mencionan a los profetas menores. Así que eso después lo vamos a ver en las profecías de Jeremías. Dije entonces que vamos a ver a Abdías. Yo les invito a que me acompañen en la palabra de Dios. Abramos la profecía de Abdías, para encontrarnos allí con el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Apenas en nuestras Biblias una carilla y conteniendo entonces la voz de un profeta que Dios levantó en el año aproximadamente 840 a.C. Si ustedes consultan los libros de historia, van a ver que en el caso particular de la profecía de Abdías, no hay acuerdo entre los historiadores y algunos lo sitúan casi antes de la caída de Jerusalén, en el siglo VI antes de Cristo. Sin embargo, la mayoría de los autores que nosotros seguimos, y de hecho nuestro propio manual que tenemos de consulta para los estudiantes, localizamos en consonancia con la literatura que allí mencionamos en la introducción, lo ubicamos en el siglo IX, en el año 840 aproximadamente antes de Cristo. Tiene un nombre precioso, Abdías, significa siervo del Señor o siervo de Jehová. Entonces, si la fecha que yo mencioné es la correcta, estamos frente a uno de los primeros profetas literarios que Dios levantó para el reino del sur. La profecía de Abdías, si bien tiene una nota de atención para el reino del sur y particularmente para toda la nación cuando ésta esté reunida, tiempo que todavía no se ha cumplido, orienta sus primeros versículos a profetizar contra la nación de Edom. Los edomitas, y aquí tengo que hacerles repasar un poco de historia bíblica, siempre tuvieron un conflicto y estuvieron en disputas con la nación de Israel. Los vemos de manera temprana en Números, en el libro de Números, cuando la nación de Israel sale de Egipto y deben atravesar entonces la tierra de los edomitas, y allí se encuentran con la primera dificultad. Edom debería ser o debería haber sido una nación aliada de Israel. Ellos son descendientes de Esaú, hermano de Jacob, y son los llamados edomitas, son también llamados Edom, o son también llamados idumeos.
Acuérdense de esta expresión. Edomitas, el pueblo de Edom o idumeos. La historia temprana entonces nos muestra a una nación que siempre tuvo una posición adversa al pueblo de Israel. Y cuando Israel sale de Egipto, ellos no le permitieron transitar, no les dieron el paso para que ellos caminaran por sus tierras. De modo que Moisés se ve forzado allí a dar un rodeo y a padecer precisamente las molestias de esta nación. Números capítulo 20. Les recomiendo la lectura, son nada más que 6 versículos a partir del versículo 14. También los encontramos como una nación que trabaja o que se presenta en oposición al primer rey. Cuando el pueblo de Israel le pide a Samuel que Dios le dé un rey, y entonces Saúl es designado rey, encontramos que los edomitas se oponen a Saúl. En 1 Samuel van a encontrar este relato histórico en el capítulo 14. Esta nación luego se va a mantener enemistada y le va a hacer guerra a David y también a Salomón. Estos relatos los encontramos en Primera Reyes. También se rebelan y se oponen a Josafat, Segunda Crónicas, y también en su último acto se rebelan contra Jorán, un rey también del sur, cuando ya la nación estaba dividida, y este relato también lo encontramos en las Crónicas, en el libro de Segunda Crónicas, en el capítulo 21. Dije que ellos se llaman también o son conocidos como idumeos. Y recuerden ustedes que luego del período intertestamental y cuando ya Roma ocupa las tierras de Israel, pone como gobernador a una familia de idumeos. Y entonces Roma ubica allí a Herodes y a la familia de los Herodes, que son todos ellos también idumeos. Y realmente su paso fue nefasto con la nación de Israel, esclava o sometida a Roma. ¿Cuál es el propósito de esta profecía? Anticiparles a los edomitas, a los idumeos, que esa nación va a ser juzgada por Jehová. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo este relato que yo les he tratado de resumir, siempre fueron participantes de conspiraciones en contra de la nación de Israel y siempre estuvieron en oposición al pueblo de Dios. Y esta nación que quiere exhibir una seguridad aparente, una confianza y una soberbia que fue manifestada y puesta de manifiesto por todos sus reyes a lo largo de toda la historia, a pesar de ello, Abdías les anticipa que esta nación va a ser destruida y van a soportar el castigo por esta maldad. En el versículo 13, por ejemplo, en el 12 le dice de una manera muy poética pero contundente, Abdías le dice: no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Y está hablando a Edom y hablando de Israel como su nación hermana. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad.
y de una manera poética, diríamos, de una manera contundente y lamentándose, Dios enfatiza a través de Abdías que no debió haber tenido tal comportamiento, no debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Y luego entonces habla de los salvadores de Israel. Y hablando del levantamiento de Israel para juzgar, y dice en el verso 21 en forma figurada, al monte de Esaú, que está allí hablando de los edomitas, y termina esta profecía anticipando algo que es de aliento para toda la nación de Israel. Verso 21 dice, el reino será de Jehová. El siguiente profeta que vamos a mirar es otro profeta preexílico, profetizó, como les anticipé, al reino del sur. Estamos hablando de Joel. Me refiero a este profeta que profetizó en el año 830 antes de Cristo. Vamos a buscarlo también, está volteando nada más que un par de hojas. Y allí encontramos a este profeta, año 830 antes de Cristo, aproximadamente. Profetizó alrededor de unos 40 años. Su nombre significa Jehová es Dios. Él profetizó en un tiempo inmediatamente posterior a Abdías. Profetizó durante el tiempo del reinado de Joás, cuando Joás era niño rey, y los sacerdotes entonces ocupaban este rol administrando el reino mientras el niño rey crecía, y Joaidía era el que comenzó a reparar las cosas, a restaurar el culto a Jehová y a ordenar al reino, encauzándolo y llevándolo otra vez a mirar al Señor y volver a los principios escriturales. Consecuentemente, estos sacerdotes quitaron todos los elementos de culto que Atalía había traído, la antecesora madre de Joás, y se restableció el culto a Jehová. Cuando luego Joás creció y ocupó el reino, él no solo volvió los ojos a Jehová y confirmó las acciones de los sacerdotes, sino que además restauró el templo de Salomón, que estaba abandonado. Estoy mirando mi Biblia y vamos a mirar rápidamente el propósito de este libro. Y antes que nada quiero anticiparles por la lectura que el contexto histórico es una calamidad tremenda que estaba soportando el reino del sur, ya que estaba siendo diezmado por una plaga tremenda, voraz, de langostas que habían arrasado con los cultivos. Y no solo esto, sino que además de padecer esta tremenda calamidad, estaban enfrentando también una tremenda sequía. El propósito de este libro es alertarles que estos desastres naturales provenían de parte de la mano de Dios. Y que a pesar de que se estaba restableciendo el culto, la religión no era lo importante, sino la conducta, el arrepentimiento y el deseo de volver a los principios escriturales y volver a la fe en Dios manifestado a través de la obediencia a la ley y de la piedad. El tema central de esta profecía es el día de Jehová. Ese día, cada vez que encontramos esta expresión,
en todas las profecías está vinculada precisamente con un día de juicio. Este día de Jehová habría de venir entonces como consecuencia de los pecados de Judá. Pero Joel anticipa que además de estos castigos que eran inminentes, que Judá iba a soportar el reino del sur, y además no solo está anticipando el juicio que iban a padecer con la nación de Babilonia, sino que además Joel está mirando el día de Jehová en su sentido más amplio, cuando el mismo Señor va a ejercer su castigo, no solo sobre una nación, sino sobre todas las naciones gentiles al final de la gran tribulación. El lenguaje de Joel es absolutamente comparable y similar al lenguaje que utilizan todos los demás profetas que escriben precisamente en el futuro tiempo de la gran tribulación. O sea que no solo está haciendo referencia a la invasión babilónica, no solo está haciendo referencia a la caída de Jerusalén, sino que además está mirando más allá a un tiempo que todavía no se ha cumplido y que se vincula con los ejércitos del anticristo después de la gran tribulación y la venida del Señor Jesucristo para reinar en gloria, luego de destruir en el día de Jehová a las naciones gentiles. En Armagedón, allí cuando el ejército reunido por las directivas del anticristo van a soportar el castigo de Jehová. El capítulo 2, a partir del versículo 11, nos habla de la destrucción de este ejército. Y no nos podemos quedar simplemente en la caída de Babilonia, sino que aquí claramente está hablando de los ejércitos del anticristo, lo cual esta profecía corresponde, y yo les invito a que lean el capítulo 2, versículo 11 en adelante, la destrucción que Cristo producirá en su segunda venida. Pasaje solamente comparable con Zacarías, profeta post-exílico, el cual en el capítulo 14 profetiza precisamente la caída del anticristo y su destrucción. Claramente aquí se está enfocando en un hecho futuro que todavía no ha tenido cumplimiento. Joel también habla de la misericordia de Jehová. El resto del libro, a partir del capítulo 2, versículos 12 en adelante, comienza a hablar acerca de la promesa que Dios establece para con su pueblo y le anticipa que Dios va a intervenir a favor de Israel. También anticipa el derramamiento del Espíritu Santo, hecho que tendrá cumplimiento en el milenio, pero un hecho que ha tenido también un cumplimiento parcial, ya que Pedro, allí en Hechos capítulo 2, cuando va a hablar y está predicando en su primer sermón, en los versículos 28 y 29, él habla del cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo allí en Pentecostés y lo da como un cumplimiento parcial también de la profecía que encontramos aquí en Joel capítulo 2, versículo 28. Allí dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y en el verso 29 dice: derramaré sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cumplimiento parcial en Pentecostés, descrito por entonces por Pedro en el capítulo 2 de Hechos. Vayan ahí, léanlo en el versículo 16 al 19, y cumplimiento cabal
en el milenio, cuando los judíos serán llenos del Espíritu Santo, como jamás fueron llenos antes. Y también una promesa. Capítulo 3, versículo 20, anticipa esta restauración. Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación en generación. Un castigo, un juicio, pero una promesa profunda. Tercer profeta que vamos a mirar, encontramos la profecía de Miqueas. Vayan a buscarla también en las Biblias, página 706 en mi versión, en la versión Reina Valera, publicación 1960. Y allí van a encontrar a Miqueas, también contemporáneo, es particularmente de Isaías. Él profetizó junto con él, con Isaías. Isaías era un profeta de linaje real, así que a Isaías lo vamos a encontrar, vamos a estudiar esto, profetizando en el palacio, en la época que muere el rey Usías, y Miqueas lo encontramos profetizando en el pueblo. Él va a profetizar derramando lágrimas sobre Samaria, reino del norte, que está a punto de caer en manos de Asiria, el rey Senaquerib. Y entonces se lamenta por esto, pero dirige también su profecía a Jerusalén, capital del reino del sur. Capítulo 1 de Miqueas, verso 1 dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas en días de Jotam, en días de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Les recuerdo también que Isaías profetizó en los días de Ezequías, como también los vamos a ver. Y lo que vio Miqueas sobre Samaria y Jerusalén. Dijimos entonces, contemporáneo, y profetizó por muchos años, prácticamente 50 años profetizando. Él denuncia la corrupción en el reino del sur. Anticipa el castigo, anticipa que va a haber salvación de un pequeño remanente del reino del norte, salvación también de un remanente, que esto luego se cumple allí después de la invasión de Senaquerib, y finalmente él da una cantidad de promesas de bendición para el reino del sur. Estas bendiciones son a pesar de la denuncia que nosotros encontramos en el capítulo 1. Denuncia para Samaria, acuérdense, capital del reino del norte, y de Jerusalén. Y son denunciados las dos ciudades, los dos reinos, como culpables delante de Dios por su corrupción moral y espiritual. Hay infidelidad, hay deslealtad, hay idolatría, hay deshonestidad, hay paganismo, hay injusticias sociales, y todo esto es atacado sin pelos en la lengua por el profeta Miqueas. Miqueas contiene una cantidad de profecías realmente estupendas. En nuestro manual las calificamos, se califican de fenomenales. Está hablando entonces en el capítulo 1, versículos 6 al 7, de una caída que tiene un cumplimiento histórico, y entonces con esto ratifica que Miqueas es profeta de Dios, porque esta profecía se cumple. Versículo 6 dice: haré pues de Samaria montones de ruinas, tierras para plantar viñas, derramaré sus piedras por el valle, descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y asolaré todos sus ídolos, porque dones de rameras los juntó, y a dones de rameras
volverán y entonces allí continúan. La capital de Israel, Samaria, será destruida. Luego anticipa en el capítulo 3, versículo 12, y también en el capítulo 7, también en los versículos 13, que anticipa la destrucción de Jerusalén y del templo. Tanto el templo como Jerusalén, la capital del reino del sur, van a ser destruidos. También anticipa en el capítulo 4, en el versículo 10, con una profecía clarísima. Dice: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Y allí serás librada y allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Y anticipa entonces el cautiverio de Babilonia, cómo van a estar cautivos en los campos, en las afueras de la ciudad, y también anticipa su rescate. Precisamente esto lo encontramos en el capítulo 4, del versículo 8 en adelante, en el capítulo 7 también, versículos 11, 14 y 17. Allí, especialmente en el capítulo 7, encontramos cómo Dios va a restaurar la nación, el regreso, edificar los muros y todo lo que encontramos luego narrado en el relato post-exílico. Pero, queridos, también encontramos una profecía preciosa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5, versículo 2, anticipa el nacimiento del Señor en Belén. Dice: pero tú, Belén, Efratra, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y luego dice en el verso 4, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecida hasta los fines de la tierra. Y también esta profecía en los capítulos 4, del 1, versículos 1 al 5, también se profetiza acerca de la paz milenial y da una descripción preciosa del reinado universal de nuestro Señor Jesucristo, cuando con cetro, allí con mano de hierro y con vara de hierro, va a reinar